Buenos días Álvaro, buenos días Alisbeck y buenos días como siempre a todos los amigos de Radio Red que están en sintonía en este momento. Bueno, este es el 10º estudio continuo que hacemos desde julio de 2024. Es un estudio que se realizó en 8 provincias del país, a excepción de Bocas del Toro y Darién. Fueron 1.508 entrevistas, más de 30 distritos visitados, más de 70 corregimientos, 2.5 margen de error y 95% nivel de confianza. Es una encuesta que se realizó entre el 12 al 16 de julio de este año. Ok, luego de conocer un poco los datos de la encuesta, ahora vamos a las preguntas y comenzamos con la gestión del Ejecutivo. Carlos, adelante. Sí, dentro de la encuesta preguntamos cómo considera que ha sido hasta ahora la gestión del Ejecutivo y la percepción bajó de 80.8, que estaba en el mes de abril negativa, a 77.6, mientras que la percepción positiva, que bajó de 18.4 a 17.9. El no sabe, no responde, aumenta de 0.7 a 4.5%. Es acotar que la percepción muy mala aumentó de 24.8 a 26.1 y la mala descendió de 56 a 51.5. Si bien tiene un descenso en la percepción negativa del Ejecutivo, se mantiene alta mayoritariamente. Estamos hablando que 3 de cada 4 entrevistados lo percibe de una forma negativa. En la de abril podría decirse que 4 de cada 5 lo veía de esa manera. Entonces, bueno, es un trabajo de acciones, de convencimiento, lo que tiene la tarea que tiene pendiente el Ejecutivo y que vemos que de alguna forma ha empezado a incidir levemente en este momento sobre su percepción negativa. Yo lo que veo aquí, y no soy... ¿Por qué tenemos esa gráfica allá? Y no soy especialista en estos temas, es que esos puntos en que mejoró el tema de la percepción pudieron haberse ido a no sabe, no responde, porque eso sí aumentó casi 3 puntos. Ambas percepciones bajan y se van al no sabe, no responde a este 4.5 que la gente empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las decisiones que van a tomar? Déjame ver cómo lo evalúo, a pesar de que hay más de 2 años de gestión, aún hay personas que tienen como esa duda, esa neutralidad o ese espacio de moderación para poder ejercer una opinión certera. Y el ciudadano panameño que encuestamos es muy cuidadoso en ese aspecto. Es un votante, y yo siempre lo comento, que ha venido evolucionando y es que es mucho más crítico con lo que hoy ve en la gestión y en la política nacional. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál es su nivel de confianza? No, perdón, ¿cómo considera que va el gobierno? Esta pregunta sale muy parecida a lo que la gente respondió en el mes de abril, que va por mal camino 79.5, considera que va por mal camino, mientras que va por buen camino descendió de 15.5 a 14.3. El no sabe, no responde se mantiene prácticamente igual de 5.1 a 6.2. Esta pregunta prácticamente es una foto de lo que la gente consideraba en abril y vemos que por ejemplo, en septiembre era 77, en la encuesta de enero fue 78.6, en la abril 79.3 y ahora es 79.5. Se mantiene prácticamente igual la fotografía, tiene un piso y un techo, se podría decir, en la opinión pública sobre este tema, porque ahí es donde se ha mantenido en las últimas 4, inclusive creo que las últimas 5 mediciones. O sea, esto es el reflejo de que el panameño no tiene realmente esperanza de que esto mejore, va por mal camino. Sí, para la esperanza podemos hablar del nivel de confianza o la percepción futuro que también lo medimos en esta encuesta y que en esta aumentó. La gente tal vez siente que hay cosas que quiere cambiar, pero tiene dudas sobre si esto va a llegar a pasar. Hay un sentimiento de incertidumbre sobre cuáles son las decisiones que el gobierno va a tomar en el futuro y cuáles son las que se van a terminar ejecutándose. Y creo que esa incertidumbre es la que se debe combatir con acciones, que es donde o toma decisiones donde el cambio de la vida de las personas puede verse reflejado. Lo vemos en la percepción de confianza.
la percepción de confianza pasó muy baja de 21.9 a 27.1 y la baja descendió de 44.6 a 42.3, pero cuando vamos al global de la percepción baja de confianza, pasó de 66.5 a 69.4 comparada con la de abril. El moderado vuelve a tomar el mismo porcentaje del mes de enero, que fue 25.6. O sea, uno de cada cuatro no sabe realmente qué puede esperar, mientras que el nivel de confianza alta o muy alta pasó de 3.6 a 4.4. Aquí hay un punto interesante, Álvaro, porque es que la confianza, ¿cómo la puedes combatir? Siendo transparente, generando acciones, eliminando esa incertidumbre que muchos tienen en el imaginario y que está sucediendo actualmente en la opinión pública. Y algo parecido o igual sucede con la percepción de futuro. En abril era 45.7, la suma de muy pesimista con pesimista, la percepción negativa, y pasa a 55.8. Uno de cada dos panameños en este momento de los que encuestamos piensan que el futuro puede ser negativo. La neutralidad bajó de 43.6 a 33.3%, mientras que el optimismo se mantiene estable. En septiembre era 15, en enero 10.6, en abril 10.3 y ahora vuelve a 10.6 el nivel optimista o muy optimista. Aquí hay un tema interesante porque solo con acciones, con diferenciación, con grandes cambios, es la manera de que podría de alguna manera contrarrestar este nivel de confianza. Además, siente tal vez que la ciudadanía puede esperar algunos cambios, tiene la esperanza de que hayan estos cambios, y la única forma de hacerlo para recuperar esa confianza y generar esa expectativa positiva es hacer cambios que tengan una gran intensidad a nivel social para poder tener ese choque o ese vínculo. Fíjense que en el discurso del 1 de julio el presidente hablaba de los 80.000 empleos. Tal vez mucha gente espera que eso empiece a suceder para ver si realmente puede cambiar esa percepción. En estas 4 preguntas, quizás un psicólogo, quizás un psiquiatra pudiera darnos detalles de cómo está el estado de ánimo de los panameños actualmente. Mañana la vas a ver. Mañana hay una pregunta que para nosotros es muy importante, que es cuál es el estado de ánimo de los panameños encuestados. Y ahí vas a tener, te adelanto un poco, vas a ver cómo la gente se siente actualmente. La preocupación sigue siendo el sentimiento mayoritario porque hay mucha incertidumbre entre lo que la gente siente que va a pasar. No ve claro cuáles son las decisiones que se van a tomar, ni cuáles van a ser los próximos pasos. Y eso genera una incertidumbre que te genera esa desconfianza, que te genera tal vez tener una visión pesimista sobre el futuro. Esa visión pesimista, Carlos, buenos días, ¿no crees que va también arraigada al sentimiento que tiene el panameño de querer que ocurran cosas en una dirección, sin embargo, el gobierno está tomando decisiones en otra? Bueno, el ciudadano siente que el ciudadano, la primera respuesta que tiene es su propio primer metro, ¿no? De realidad. Sí. Si no consigue empleo, si tal vez le cuesta mucho poder llenar la nevera, si pudiera tal vez de alguna manera salir y ve que la plata no le rinde, siente que la realidad no está bien y siente que le cuesta mucho más. Igual mañana vamos a encontrar algunas preguntas que hablan sobre este tema, el tema económico, y es uno de los que más impacta actualmente. Y lo podemos ver cuando por ejemplo, los cualitativos, la gente te cuenta su propia historia de poder decir, bueno, hay trabajos que están haciendo de venta de lotería, de billetes para tratar de convalidar, de poder tener un sustento, de manejar en algunas plataformas de vehículos, porque no consiguen el empleo que es lo que la gente al final quiere. La gente no quiere un bono, no quiere una ayuda, quiere un empleo, algo que le genere estabilidad y que pueda de alguna manera sustentar su vida y poner el pan en la mesa todos los días. Yo, revisando las 4 primeras preguntas, puedo llegar a la conclusión, no siendo un especialista en este tema, y conversando como lo hago todos los días con la gente, de que hay un malestar generalizado en la población panameña en este momento. Hay mucho malestar y me lo dicen, todo está caro, la plata no me alcanza, la inseguridad. Tengo personas que trabajan conmigo que
en la que les pagan le pagamos el 15 o le pagamos el 30 y les roban en los lugares donde viven. En fin, es una situación sumamente compleja la que está viviendo el panameño en este momento y no hay en este instante una luciérnaga que nos muestre un mejor camino hacia adelante. Pero el tema de los ministros, cuando Sabrina, no sé si Sabrina quiera decir algo hasta el momento, o espera, no sé cómo usted quiera. Sí, quería, buenos días, Álvaro, Bienvenida, Carlos, Sabrina Bacal. Liz Veiga. Buenos días. Y la audiencia, la querida audiencia. Carlos, yo quería preguntarte de manera más general. La encuesta viene mostrando lo que yo diría 3 tendencias importantes que se mantienen. 1, una alta desaprobación del gobierno y sus ministros. 2, un alto nivel de desconfianza. Y 3, un mayoritario rechazo a la reapertura de la mina. ¿De qué manera tú relacionas esos 3 factores y si lo que he dicho, digamos, refleja la realidad de esta medición? Es muy buena pregunta, Sabrina, sobre este tema y no te equivocas en ese análisis de manera directa. Y aquí el tema de la mina, que lo vamos a ver y que, bueno, que está reflejado, impacta sobre ese punto. Nosotros en septiembre, en la encuesta de septiembre de 2025, la aprobación de la mina llegaba a 39.5, era el nivel más alto que habíamos visto en la encuesta, pero empezó a descender porque la gente siente que como no se termina de aprobar, hay algo que está pasando que la gente no lo ve, y creo que esa falta de toma de decisión, claro, por todo lo que eso impacta, tienes el estudio de impacto ambiental, tiene una serie de pasos que hay que seguir para lo que el gobierno está planteando en la idea y lo está construyendo. La gente siente que falta esa agilidad o que qué ha pasado, por qué no se ha dado. Ciertamente hay un tema de una evaluación negativa, va a depender mucho de lo que el gobierno actúe y cuáles son las decisiones que va a tomar. Y yo creo que el gobierno está bastante consciente sobre este tema. Fíjate que el tema de la mina se presentó en el informe de impacto ambiental, no se hicieron preguntas en esa rueda de prensa, después hubo una segunda reunión y aún se espera para ver cuál va a ser ese cronograma de lo que está pasando. Y la gente siente que la mina hay algo que está pasando que no lo ven, y eso le genera desconfianza y, como decía, le genera incertidumbre, y la incertidumbre trae estas percepciones negativas. Sabrina. Sí, y por ejemplo, hoy nos enteramos por un medio internacional, por Reuters, que el gobierno está pensando abrir o crear una empresa estatal para reabrir la mina de cobre, pensando que de esa manera no tendría que hacer una nueva concesión ni pasar por la asamblea, pero esa posibilidad yo la había consultado ya con abogados y me dicen que para la creación de esa institución o de esa empresa estatal igual tendrían que pasar por la asamblea. Pero más allá del detalle jurídico, lo menciono porque son esta falta de transparencia la que genera más desconfianza. O sea, la semana pasada nos sometieron casi a 1 hora y media de 3 ministros diciendo nada, porque no hicieron ningún anuncio. Y hoy nos enteramos por un medio internacional de algo que sí están planeando hacer. Entonces, esa falta de transparencia de que no comunican lo que van a hacer y el panameño se entera, por otro lado, contribuye, pensaría yo, a la enorme desconfianza, y si tú no confías en un gobierno, pues lo desapruebas. Claro, la desaprobación y la desconfianza son diferentes, ¿no? La desaprobación es lo que la gente siente sobre lo que ha pasado, y la desconfianza se genera sobre lo que la gente cree que es capaz de poder hacer el gobierno. Si bien son de naturaleza diferente, en este momento ambas hay una desaprobación que es alta y una desconfianza que la gente empieza a dudar si el gobierno va a poder solventar estos temas que son retos que tiene al final de la gestión, y que el presidente y todo su equipo de trabajo tienen que asumir, retos de solucionar los problemas que la gente hoy vive. Si lo vemos aquí en la encuesta y lo podemos ver como cuál es el principal problema que hoy enfrenta, pasa la corrupción en abril de 27.5 a 33.1,
baja la falta de empleo de 23.9 a 20.4, el alto costo de la vida pasa en abril de 22.6 a 20% y la inseguridad sigue creciendo y llega a dos dígitos, de 9.2 pasa a 11.6, porque la gente se siente más insegura al salir de su casa. Y aquí vemos un tema que es fundamental y que siempre que tengo la oportunidad de mostrar las encuestas en documentos, la corrupción se ha vuelto un tema transversal. La corrupción está en todos el panameño siente que está en cada uno de sus pasos, está en conseguir la cita de la caja del Seguro Social, está en el supermercado de algunos de las barriadas que les suben el precio de manera exagerada, o que te hacen ofertas solo cuando está fuera de quincena, está en los intereses del banco que aumentan, y que cuando aumenta la Reserva Federal, pero cuando la Reserva Federal el interés no baja. Y eso es una realidad que enfrenta no solo las clases más populares, la enfrenta la clase media, inclusive la clase alta panameña, porque cuando va al banco se encuentra con este tema. Inclusive la gente siente que en la pandemia, cuando pudo haber tenido tenía una deuda con la tarjeta, la deuda se le multiplicó, y sienten que eso es parte de que no tienen esa defensa y que es una forma, si se quiere, de corrupción. Ya solo la corrupción no es el funcionario que tiene una malversación de fondo, que ha sido señalado y que de alguna manera el gobierno o la gestión de la Contraloría los ha ido señalando, sino que también siente que hay cosas que están pasando que afectan su día a día todos los días. Okay. Para la redundancia. Ok, el tema de los ministros, cómo salieron evaluados, tomando en consideración que es de 1 a 10 la evaluación. Esto es como un examen en el salón de clases, donde el 10 es 5, la máxima nota, y para sacar C o 3, tienes que sacar 7. De 7 para abajo ya es 2,9, 2,8, 2,7, 2,6, o sea, de fracaso. Así de sencillo. ¿Cómo están los ministros si tomamos en consideración ese de 1 a 10? Bueno, esto es una escala de evaluación que va del 1, donde significa nada satisfecho, y 10 muy satisfecho. La ministra mejor evaluada fue la ministra de Cultura, Maruja Herrera, fue 5.6 su evaluación, aumentando 0.4 en su evaluación, comparada con el mes de abril. El segundo mejor evaluado es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el MIDA, el ministro Roberto Linares. El tercero es el Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, que tuvo una evaluación de 4.8, 4.7 tuvo el Ministerio para Asuntos del Canal José Ramón y Casa. El Ministerio de Gobierno, la ministra Dinosca Montalvo, se mantuvo con una evaluación de 4.5, 4.5 tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores Javier Martínez Hacha. El Ministerio de Comercio e Industria, el ministro Julio Moltó, tuvo 4.3 en su evaluación, seguido de el ministro de Vivienda Jaime Jované con 4 de evaluación, 3.8 el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chatman, la ministra Beatriz Carde, el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, 3.6 de evaluación para el ministro de Salud Fernando Boy Galindo, 3.5 para la ministra de Educación Lucy Molinar, y para la ministra del Ministerio del Trabajo, el Mitradel, Jacqueline Muñoz. Después continúa el Ministerio de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, con 3 el Ministerio de Seguridad, Fran Ábrego, y cierra el Ministerio de Obras Públicas, José Luis Andrade, con 2.8, que repite la evaluación más baja en las últimas 2 mediciones. Esto significa que nadie sacó C o sacó 3. Nadie sacó. Si lo llevas a un examen, la evaluación más alta sería la de la ministra Maruja Herrera, y sería 2.8. Bien, y en educación, la ministra de Educación sacó 3 puntos. 3.5 fue la escala de evaluación. Que es 1,7. Del 1 al 10. Aquí hay un tema que podemos ver, que también los ministros, de alguna forma, la gente evalúa no solo a los ministros, sino su gestión. Por ejemplo, la ministra de Cultura sale muy evaluada porque la gente la ve que hay actividades de cultura en los distintos corregimientos del país, no solo en Panamá, sino en todo el país. Como decía, esta encuesta es nacional. Y también lo vemos con el MIDA, que mucha gente me ha consultado y decir, bueno, pero el ministro del MIDA, sí, pero el Instituto de Mercado Agropecuario ha llevado estos mercados a todo el país.
Y cuando viajas al interior, escuchas las historias de que ellos van, que han comprado los productos que allí se dan y que de alguna manera los está impactando y le dan ese espacio de evaluación. Igualito hay mucha gente que trabaja en el agro y que se siente bien representada porque siente que de alguna manera ha empezado de alguna forma a avanzar. Como hay críticas, también hay esa visión positiva y por eso saca esa evaluación que es la que más evoluciona en esta medición. Ya hablaste de los problemas. Sabrina, yo le preguntaría a Sabrina, con un escenario como este, en esta primera entrega de ayer, donde se proyecta que no hay confianza, que la gestión de gobierno no es buena, que la gente no, aquí dice, considera que el gobierno va mal. Encima hay un gran pesimismo y los ministros ninguno saca C o 3. ¿No cree, Sabrina, que deben hacerse ajustes en el equipo de gobierno urgentemente si realmente hay interés de que el país cambie de rumbo? En el equipo de gobierno y en el estilo de gobierno, pensaría yo, porque José Raúl Mulino ha mantenido un estilo de gobierno confrontacional. O sea, su forma de comunicarse es la confrontación permanente. Siempre hay un villano al que él está atacando, siempre hay los que no son parte, siempre hay los 5 gatos que se oponen a la mina y no han pagado una planilla, los terroristas, los de la izquierda radical. Yo creo que el panameño, cuando ve un estilo tan confrontacional de su líder, a menos de que sea una persona que haya logrado una cantidad de promesas, cosa que la situación económica, creo yo, no ha permitido, lo que dice es, ok, este señor está peleando todo el tiempo, pero no está peleando por mí. Está peleando contra los que él percibe como sus enemigos políticos. Pero ¿qué ha hecho ese señor por mí si tengo las calles peor que antes, la seguridad peor que antes, el problema del agua peor que antes, la educación peor que antes, y si el Chenchen nunca llegó? Entonces yo creo que efectivamente es el equipo de gobierno, pero más que eso, Álvaro, yo creo que es el estilo de gobierno de José Raúl Mulino que le hace muchísimo daño. Yo pienso que él es su mayor enemigo, porque alguien le ha dicho que él puede, digamos, nivelar ese tipo de discurso y de narrativa confrontacional todo el tiempo, con un gasto, porque no es una inversión, un gasto, por ejemplo, lo último que conocimos de $8 billones en pauta publicitaria. Pero ¿qué pasa con esa pauta? Que tiene la misma credibilidad que sus ministros o que las palabras del presidente. O sea, el ciudadano puede reconocer la diferencia entre una propaganda y una realidad. Entonces, ¿qué está logrando realmente el presidente con esos $8 millones invertidos en pauta y en propagandas en las televisoras? Está logrando quizás que los medios de las televisoras estén más tranquilos, pero no que la población esté más tranquila. La población esos mensajes los percibe como propaganda, precisamente porque la contrasta con su realidad. Si en su realidad está viendo que los servicios públicos son malos, que su economía personal es mala, que la educación es mala, ¿qué le dice al ciudadano común una propaganda de gobierno donde dice que todo va bien y que van con paso firme? No le dice nada. Yo creo que es hasta contraproducente. Uh-huh. No, sí, porque tú me puedes decir misa sobre seguridad, pero si yo veo que en Chitré están robando todos los días, si yo veo que en Brisas del Golf ayer asaltaron una billetera y le llevaron todo, ¿de qué vale que tú me estés hablando a mí
de las grandes organizaciones criminales y de la puerta giratoria y de que la justicia no está manteniendo detrás de las rejas a los grandes delincuentes y de que lleves delincuentes a Coiba y a Punta Coco o a Isla Coco. ¿De qué vale? Si para mí, mi mundo, mi entorno no es seguro. Correcto. Esa permanente contradicción entre el discurso y la realidad, y con la puerta giratoria en particular, tiene otro problema, y es que hay una puerta giratoria que sí funciona y que está completamente aceitada para los delitos relacionados a la corrupción de personas cercanas a José Raúl Mulino. Y los ciudadanos y los periodistas lo hemos visto durante estos 2 años, como de pronto mágicamente aparecen las absoluciones y las rebajas de pena, y ahora incluso nos sale de la agenda legislativa o de la agenda gubernamental una amnistía que incluya a todos. Ahí entran todos, entraría Ricardo Martinelli, entraría Juan Carlos Varela, entrarían, me imagino, los PRDs también, porque los que son parte son todos ellos. O sea, él organizó un almuerzo donde dijo, estos son parte. Vemos que incluso su recorrido en Bocas del Toro, que coincidió con el aniversario de la represión en Bocas del Toro cuando él era ministro de Seguridad, lo hizo con Benicio Robinson, alguien al que había acusado meses atrás de estar en conductas cuasi delictivas, lo que hizo también con Raúl Pineda. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está mandando? Esta gente que yo señalé de ser lo peor del mundo y de estar en conductas delictivas y de representar la peor corrupción y politiquería, ahora son parte de mi gobierno. Como también es parte entonces de esta puerta giratoria particular para los cercanos a Mulino, ¿quién le va a creer realmente lo de la puerta giratoria para los delitos comunes? Me parece que no tiene, es un mensaje que no tiene ninguna credibilidad. Álvaro, tú y yo lo sabemos, que cuando las acciones no son consonas con las palabras no tienen ninguna credibilidad. Como padres de familia todos lo sabemos. Si uno le dice a su hijo algo, pero hace otra cosa, se aprende con el ejemplo. La única forma de enseñar y de liderar es con el ejemplo. Y José Raúl Mulino carece de nada en términos de acciones para mostrar. Bien, otro tema de la encuesta, y es la confianza o la simpatía en los partidos políticos o movimientos. Esta me llamó poderosamente la atención, pero no sé si esto le interese o le preocupe a los dirigentes de los partidos políticos que hoy todos están prácticamente afiliados al gobierno. Bueno, el tema de los partidos políticos siempre ha sido un tema controversial en Panamá, sobre todo por los inscritos. Cuando hablabas o cuando comentas con un miembro del partido político y le dices, bueno, la gente rechaza los partidos políticos en más del 60, 70%. Dicen, bueno, pero la mitad del padrón electoral está inscrito. Y eso es una realidad que con los años de investigación que tenemos en Panamá nos hemos dado cuenta por qué sucede. Hay mucha gente inscrita que nunca ha militado en ningún partido. Esos inscritos son simpatizantes, no terminan siendo militantes, que son dos cosas totalmente distintas. Y esta inscripción viene muchas veces por temas familiares. Bueno, es que todos en la casa somos panameñistas, todos en la casa somos PRD. Mi abuela era PRD y siempre nos decía para inscribir. Inclusive hay gente que se inscribe para ayudar a algún vecino que está en una interna, en una elección interna de la organización. Y eso lo refleja la encuesta cuando vemos aquí que más del 70%, para ser exacto 71.4%, manifiestan no simpatizar con ninguna organización política o movimiento. El PRD se mantiene en 6.2, revisando meta baja de 7.4 a 6, 3.6 el movimiento Otro Camino, la coalición Vamos aumenta de 2.7 a 3.1, Cambio Democrático
baja de 3.5 a 2.9, el Partido Panameñista de 4.5 a 2.3, Molirena tiene 1.5, Partido Popular 1.2 en esta encuesta, Alianza se mantiene con 1.1 y el Suntrac, porque la pregunta era, ¿usted simpatiza con algún partido o movimiento? Llega a 0.8 de los entrevistados que tuvimos en esta encuesta. Hay un rechazo sobre este tema, sobre los partidos, porque siente que los partidos no están en sintonía con lo que realmente vive la ciudadanía y no se manifiestan sobre estos temas puntuales. Inclusive, vamos a ver una pregunta de la Asamblea, donde uno de los puntos que tuvo casi 20% de manifestación de los entrevistados, habla sobre este tema y dice, bueno, es que no queremos confrontación, queremos son soluciones, porque al final lo que la gente está buscando es soluciones. Aquí me llama la atención el incremento en la no simpatía. Estaba en julio en 66.7 y creció a 71.4, casi 4 puntos, aumentando. O sea que la decepción hacia los partidos políticos, que es lo que yo interpreto, está creciendo. En el caso del PRD, sí me llama la atención que se mantenga 6.2, que es bajo, si lo vemos en el 100%, que realizando metas esté cayendo estando en gobierno. Esto también me llama la atención porque es que hay, siento yo, 2 realizando metas en este momento. Hay un realizando metas que es el de gobierno, el que está con Molino, y hay un realizando metas que es el que está totalmente identificado con el señor Ricardo Martinelli, que está en Colombia, y que votó por el señor Molino, apoyó al señor Molino, pensando que estaban votando por Ricardo Martinelli y que no han obtenido ningún beneficio de la actual administración. Carlos. Bueno, la realidad sobre las organizaciones políticas es que el número revelador es que 7 de cada 10 no crean o no participan o no se identifican con un partido político, con un movimiento. Y ciertamente este porcentaje de los principales partidos, 6.2, 6%, es un número real cuando vemos cuál puede ser la militancia porcentualmente de una organización. Vemos, lo reitero, el PRD puede tener 500.000 inscritos, pero ¿cuántos realmente son militantes de esta organización? RM puede tener 200.000 inscritos. ¿Cuántos de esos 200.000 son militantes, van a eventos, organizan, generan una lista 1 por 10? Va a depender mucho de los liderazgos individuales más que de las organizaciones. Y aquí hay un tema interesante, Álvaro, que hay que reflejar. La democracia vive, los partidos políticos son base fundamental de la democracia. No existe democracia sin partidos políticos. Y es un reto que el sistema va a tener en los próximos procesos electorales y en el desarrollo social del desarrollo político y social en los próximos tiempos. Y hay una paradoja ahí, Álvaro, que quería comentar. Sí, los partidos políticos están desprestigiados en Panamá, son necesarios en una democracia, o sea que no necesitamos partidos políticos, necesitamos mejores partidos políticos, pero también tenemos la paradoja de que son los partidos políticos en la Comisión de Reformas Electorales y posteriormente en la Asamblea los que van a limitar o hacer más difícil la vida de los candidatos de libre postulación, obligando, como ya pasó en el pasado con Ricardo Lombana, que creó Moca, y que no se descarta la posibilidad de que la coalición Vamos se termine convirtiendo en un partido político precisamente para que las reglas del juego electoral sean justas, que la cancha esté nivelada en términos de candidatos que compiten por la libre postulación y que compiten por partidos políticos. Entonces, tienes organizaciones con las que los panameños no se identifican, pero Panamá es uno de los países donde más panameños pertenecen a los partidos políticos, o sea, en parte porque ven a los partidos políticos como agencias de empleo. Uh-huh. Y cuando tú hablas de la decepción dentro de un sector de RM, tiene que ver con eso, tiene que ver con que ven a los partidos políticos como la posibilidad de voy a estar en la papa o me van a nombrar. Pero al final vas a terminar teniendo un sistema
que como termina privilegiando a los partidos políticos, entonces las fuerzas alternativas van a terminar obligadas a volverse un partido político, y ser un partido político no es una mala palabra, no lo es. Bueno, es que ser un partido político, ser un partido político es la graduación del político como tal, ¿no? Valga la acotación. Un candidato que llega por libre postulación a un puesto, el gran reto de los candidatos de libre postulación o independientes es trascender. Y la única manera de trascender es creando una organización que lo apoye. El tema es, como bien lo señala Sabrina, es que los partidos tal vez están un poco divorciados de la realidad social, y es ahí donde viene este 71% que no se siente identificado con ninguno. Aquí tengo data. El PRD tiene actualmente 500 y tantos mil miembros. Eso representa, frente a un padrón electoral de 3 millones de personas aproximadamente, diríamos, aquí lo tengo, estuve sacando, vamos a ver, 18%, un 18% aproximadamente del padrón electoral, y que solo el 6.2% de los encuestados simpatice, debe llamarles la atención. Es una alerta, es una alarma encendida. Y en el caso de Realizando Metas, que es el partido de gobierno, tiene entre 260 y 285 mil adherentes. Es lo que encuentro por aquí, puede ser un poco más. Si lo vemos con un padrón electoral de 3 millones de personas, tiene el 8.6 a 9.5% del padrón electoral general. Entonces, por acá, la encuesta dice que tiene 6% de simpatía. También está un poquito más cerca de lo que acabo de señalar, de inscritos, ¿no? Carlos. Aquí, Álvaro, tienes un tema que es lo que comentaba previamente. Puede haber 500.000 inscritos, pero esos no son militantes, son simpatizantes. Sí. Cuando el encuestado le pregunta qué organización te representa, una de las primeras preguntas, seguramente el que es militante te va a decir, sí, mira, yo me siento identificado con el PRD, creo en este movimiento, tal vez creo en este, porque es su convencimiento. Y es como, es lo que te comentaba previamente, hay simpatías y militancia. Hay que diferenciarlas y no tratar de ponerlas todas en el mismo lugar, porque no funciona de esa forma. A pesar de que más de la mitad de la población panameña esté inscrita en partidos políticos, seguramente la militancia seguramente no, es infinitamente menor a ese 50% del padrón. Podrá llegar al 5, al 6, al 8, al 10% del total del padrón electoral como militancia. Puedo estar inscrito, pero no simpatizo, porque me inscribí por diversas circunstancias, como lo planteaste hace algún momento, y no porque soy un fiel convencido en la ideología y en los lineamientos de ese partido. ¿Cierto? Sí, puede pasar. Y sí, así es que puede pasar de esa manera. Inclusive nosotros hemos tenido en cualitativo personas que están inscritas en partidos pero no votan por ese partido o no militan por ese partido. Pero a pesar de eso, en el padrón electoral y en el registro salen como candidatos de una como simpatizantes de una organización política. Los panameños y la mina es la siguiente pregunta. ¿Qué respondieron? ¿Qué respondió la gente, los encuestados? Hicimos una pregunta sobre el tema de la minería. La pregunta que nosotros hemos mantenido a través de todas las encuestas: ¿usted estaría de acuerdo con la reapertura de la mina con mejores términos y condiciones para Panamá? Creció, él estaría de acuerdo, aumentó de 24.4 a 29.6%. 1 de cada 3 estaría de acuerdo con reabrir la mina en este momento, y él no estaría de acuerdo
descendió de 74 a 67.8. El no sabe, no contesta aumentó de 1.6 a 2.6%. Sigue siendo mayoritario el sentimiento de que no estaría de acuerdo con la apertura de la mina. Hicimos dos preguntas con el tema del referéndum, que ha sido un tema que algunos políticos, activistas, han tratado de comentar sobre este tema, inclusive que están a favor y en contra de la mina. ¿Está usted de acuerdo que se realice un referéndum nacional para decidir el futuro de la minería en Panamá? Sí, contestó sí 68.7%, no 28.7%, y posterior a eso hicimos una pregunta, en caso de que se haga el referéndum por la apertura de la mina, ¿usted qué votaría? La gente votó sí 28.9% y no votó 66.4% de los encuestados. Ok. ¿Pudiera tener alguna relación las primeras 4 preguntas de esta encuesta, donde hay un fuerte rechazo a la gestión del Ejecutivo, donde hay pesimismo, donde hay desconfianza, en fin, con este resultado de la mina? Hay un tema que nosotros hemos investigado, Álvaro, en los cualitativos sobre el tema de la mina y que lo hemos reflejado en las mediciones. Y lo comentaba al principio de la participación, el momento más alto de la minería fue en septiembre, cuando tuvo 39.5 de aprobación. Lo que ha sucedido es que de alguna manera no tomar la decisión inmediata de abrirla, a la gente le genera sospecha, incertidumbre. Y sí tiene mucho, y también tiene que ver con el nivel de aprobación o desaprobación que tenga el gobierno, porque el gobierno es el vocero de la minería o de la actividad en este momento. Entonces, esa duda que genera es la que mucha gente hace pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no la aprueban? Dijeron que después de la caja del Seguro Social iba a venir el tema de la mina, ya ha pasado un año, se ha ido postergando permanentemente. Entonces hay una duda sobre lo que está sucediendo y que bueno, y que vemos que la opinión pública se va moviendo dependiendo de lo que él considere que puede traer la mina para su beneficio o para en contra de la ciudadanía. Va a Carlos, depender mucho de eso. Y en esa falta de claridad está un poco también lo que yo comentaba hace unos minutos sobre la falta de transparencia acerca del plan jurídico para reabrirla, porque en este momento hay obstáculos jurídicos para reabrir la mina tal y como está, aparte de que 2 fallos de la Corte dice que se requiere una licitación, existe una ley de moratoria minera, pero José Raúl Molino ha dicho que no va a pasar por la Asamblea. Hacen una conferencia de prensa donde no dan ninguna información sobre qué se va a hacer o cómo jurídicamente se va a llevar esto adelante. Y como comentaba hace unos minutos, ayer en la tarde salió una información en Reuters diciendo que el plan que se venía escuchando, pero no lo han oficializado, es la creación de una empresa minera estatal o de una institución minera estatal. Esto es un tema que yo ya había escuchado, había consultado con abogados y me dicen para la creación de esa institución tienen que pasar por la Asamblea. Entonces tú tienes esta cantidad de mensajes que vienen de afuera, pero no tienes ninguna claridad de parte de la persona que va a tomar la decisión, ni siquiera por ejemplo, el haber preguntado por el referéndum no es una iniciativa apoyada por el gobierno. Es una iniciativa que la primera vez que yo la escuché al presidente de Transparencia Internacional diciendo que es un tema que compromete el futuro de los panameños y mínimo tendría que haber un plebiscito, una consulta ciudadana. Luego la trae el expresidente Martín Torrijos en la creación del partido UNE. Yo personalmente pienso que es una manera de quedar bien con Dios y con el diablo, sabiendo que es un tema tan impopular, ¿no? Políticamente es una postura conveniente, jurídicamente no sé si es viable, porque cualquier referéndum tiene que estar establecido en la Constitución, no se puede hacer referéndum más allá de lo que establece la Constitución, en fin. Lo que yo sí veo como una constante es 2 constantes y quiero que me digas si lo es igual basado en los números. Uno, hay un rechazo mayoritario
el momento en que ese rechazo fue menor, ya se perdió, ese momentum se perdió. Y dos, no hay transparencia y claridad en el tema y eso contribuye al rechazo. Aquí, antes de contestar esa pregunta, la primera vez que hablaron no fue el presidente Martín Torrijos que habló sobre el tema de la mina. Nosotros aquí mismo en el programa, en Radio Red, una de las primeras entrevistas de las presentaciones de las encuestas en el 2025 lo habíamos tocado como una posibilidad de consulta. Y no sé si lo recuerdo, Sabrina, que en ese momento, y Álvaro, en ese momento lo habíamos comentado, aquí mismo creo que fue la encuesta de abril 2025, la del primer trimestre de abril. Y en ese momento ya había activistas que hablaban, activistas, gente internacional, gente que está a favor, gente en contra en esta polarización que es el tema de la mina, que hablaba de que por qué no se hacía un referéndum. Ahora bien, lo negativo se mantiene y se mantiene permanentemente en las encuestas. Ha sido siempre mayoritariamente negativa la respuesta de la ciudadanía, sin lugar a dudas. El momento, como lo comentaba, el momento que tuvieron mayor aprobación fue 39.5 en septiembre 2025 y eso ha bajado. Y lo siguiente es, esa falta de decisiones es la que a la gente le genera duda en el día a día. Entonces la gente dice, bueno, es que están tramando algo, se está esperando que pase algo mayor, ¿qué estará pasando que no terminan de aprobarlo? Lo dicen y no lo hacen. Inclusive en entrevistas en otros medios, un periodista que es antimina me decía que bueno, pero es que yo quiero que la abran para ver qué es lo que va a pasar, porque tiene una visión de que pareciera que sí la van a abrir y ha sido un mensaje, pero no termina de definirse. Y eso a la gente le genera incertidumbre, duda y además le deja el imaginario social. El ciudadano panameño empieza a colocar ideas en ese vacío de que no hay decisiones y puede colocar allí cualquier cosa. Si dejas la comunicación en manos de la Buenaventura, seguramente vamos a encontrar este tipo de dudas que lo que terminan generando es incertidumbre. La asamblea es el otro tema con que concluyen las dos entregas de ayer y hoy. Sí, la Asamblea Nacional sigue siendo negativa, la desaprobación de la Asamblea alcanza su máximo nivel en este mes de julio. La Asamblea actualmente tiene, cuando lo tenemos ahí en la gráfica, 72.9 de percepción negativa total. En esta encuesta pasa de 12.5 muy mala a 15.5 y de 55.8 mala a 57.4. 72.9 es la percepción negativa, mientras que la positiva llega a 22.1, estaba en 27.9 en el mes de abril, llega a 22.1. Y para completar esta pregunta, le hicimos una pregunta a los entrevistados: ¿cuál considera usted que es la principal acción que debe tomar la Asamblea Nacional para mejorar su imagen en la ciudadanía, siendo la más votada, una de cada cuatro, ser más transparentes y eficientes con el uso de los recursos? 25.4, 21.4, reducir los privilegios y gastos de los diputados, 19.7, aprobar leyes que beneficien más a la población, 16.6, escuchar más a los ciudadanos y rendir cuenta, 15.3, trabajar más y menos peleas y confrontaciones dentro del Pleno. Como lo vemos, se concentran en estos tres ejes principales: transparencia, reducir privilegios y aprobar leyes, pero al final termina siendo muy parejo estas 5 opciones que se le dio a los encuestados para esta medición. Para mañana, ¿qué esperaremos creo que sería la última entrega? Sí, la última entrega de este segundo año de gestión. Vamos a encontrar estado de ánimo de la población, economía, vamos a ver el tema de la inseguridad, vamos a hablar, hay una lámina de educación que seguramente va a salir el día de mañana, la evaluación de la educación actual, y además complementa todo lo que se han ido entregando en estos 2 días previos. Y comento en exclusiva, para el mes de octubre vamos a estar publicando la intención no es intención de voto porque queda mucho para la elección, pero sí cuál es el favoritismo de la ciudadanía sobre algunos perfiles políticos en aras a 2029. Ya eso sería agosto, septiembre, octubre. En octubre. Sí, porque es trimestral el trabajo que ustedes hacen. Gracias a Carlos Fernández por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Que tengas excelente día. Esta encuesta es publicada por el diario La Estrella de Panamá trimestralmente.
Muchas gracias, Álvaro, por el tiempo y, como siempre, por haber podido participar con ustedes. Y bueno, lo pueden revisar en La Estrella de Panamá, va a ser publicada y próximamente en nuestra página web. Saludos, Sabrina, saludos, Lisbeica, y Saludos. feliz día para todos los amigos oyentes de Radio. Gracias. Sabrina